Un mar, este es un eslogan, un mar con futuro para las próximas generaciones. Bueno, pues con este lema y bajo esta pancarta, marineros, mujeres de pescadores, mariscadoras, plataformas ecologistas, sindicatos, cofradías de pescadores de toda Galicia, hasta 30.000 personas, que es una cifra muy importante en Santiago de Compostela, marcharon sobre la capital el pasado sábado 27 de febrero. Fue una jornada histórica que convocó la Federación Galega de Cofradías de Pescadores y su presidente hoy, Tomás Fajardo, nos acompaña. Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes. El éxito os sorprendió porque yo vi imágenes y me pareció espectacular, ¿no? Cómo se acudió a la llamada de esa manifestación. No tanto como sorprendernos, no, porque las previsiones que manejábamos ya incidían en esa cantidad. Eran todos los sectores en Galicia, desde la pesca, la aquicultura y otras asociaciones que han apoyado esta reivindicación. Entonces calculábamos que bien se podía llegar a esa cifra, como al final parece ser que así ha sido. Guadalupe Piñeiro, ¿qué tal? Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes, Julia. Ella es la portavoz de las Mujeres del Cerco, es un colectivo especialmente activo en la defensa no solamente de los puestos de trabajo, también de la conservación medioambiental de las costas gallegas, ¿no? Están en esa doble guerra, Guadalupe. Pues sí, estamos en esa doble guerra en estos momentos. Estamos intentando proteger y defender nuestros puestos de trabajo y de todas las familias que viven del mar. Y al mismo tiempo somos los primeros interesados en preservar toda la riqueza que tienen nuestros fondos marinos y nuestras rías. Por último, también hemos invitado obviamente a la parte de la Administración, del Gobierno, al jefe de gabinete de la Consellería do Mar, al señor Antonio Basanta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Celebro que esté usted aquí porque a veces no es la primera, ni la cuarta, ni la quinta en que hay algún problema y invitamos a la Administración, a una consejería o a un ministerio y es que ni nos contestan, como mínimo usted da la cara, aunque no estemos de acuerdo, veremos ahora dónde están los puntos de fricción, pero al menos da la cara, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema, señor Basantas? Yo le pregunto a usted, como representante en este momento de la Consellería de Pesca, ¿dónde está el quid de la cuestión? ¿Por qué tiene usted o por qué tienen ustedes a 30.000 personas en la calle protestando y buscando un futuro para las próximas generaciones en el mar? Pues la verdad es que 30.000 yo no las conté, pero me resultaría difícil, ¿no? Sí, cuantificarlas y entrar en una guerra de cifras. Desde el momento que hay una persona tan siquiera que nos viene a explicar y a plantear un problema y la necesidad de una solución, la puerta de la Consellería estuvo y está abierta y estará, por supuesto. Por eso también estamos hoy aquí dando la cara. El problema, yo creo que el sector del mar, del que provengo, del que he vivido, del que vivo y del que he vivido mi familia desde hace 4 generaciones, pues es que siempre ha tenido una mala salud de hierro, porque estamos jugando en un medio natural que hay que conservar, y desde luego una parte de esos problemas son nuestros problemas y otra parte, pues obviamente desde la Administración o incluso a la luz de los datos que son medibles pero no opinables, tenemos otra opinión. Si bien es cierto que ese lema que leías de esa pancarta lo suscribiría, yo creo que el 100% de la gente pegada al mar y que vive del mar y que vive relacionada con el mar, incluida la propia consellera y todo su equipo. Vamos a preguntarle a Tomás Fajardo, al presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, ¿por qué se han sentido ustedes, digamos, obligados, empujados a hacer esta gran reivindicación? ¿Cuál es el problema de los pescadores hoy en Galicia? Yo creo que no se podría definir en una cuestión sola. Son muchas las cuestiones, muchos los problemas que atañen actualmente al sector pesquero y marisquero, y en conjunto fue lo que nos ha movido, lo que nos ha motivado para trasladar de una forma pacífica nuestras reivindicaciones pues a la calle. No se puede decir que sea uno, porque la verdad es que por una cuestión no creo que todos los sectores de la pesca y el marisqueo se uniesen en este sentido. Claro, entonces habrá un mínimo común denominador, ¿no? Habrá algo que les haga temer a todos esos sectores, que estamos hablando de 1.000 y pico millones que se mueven todos los años en torno al tema de la pesca en Galicia. Creo que es lo más importante, ¿no? Es un sector que para el PIB gallego muy importante, es un 2% de ese PIB. Digamos, ¿qué mínimo común denominador hay en todos los sectores
para que todos se pusieran de acuerdo en ir a defender lo suyo, que es el mar. Yo creo que se podía, de alguna manera, matizar dos cuestiones fundamentales. Una, la ley el anteproyecto de ley de aquicultura, que causó un rechazo importante en todos los sectores. ¿Qué decía esa ley de acuicultura? Pues un anteproyecto de ley ya retirado, que considerábamos ambiguo, que no estaba nada claro, con un lenguaje muy técnico, y que de alguna manera no se ha sabido trasladar al sector, a la base. Yo creo que siempre lo expongo con una frase, que se ha empezado la casa por el tejado, presentando un anteproyecto con lo que se tenía que haber hecho era un lenguaje popular que todo el mundo entendiese, porque los pescadores y los mariscadores no somos técnicos, no somos juristas, sino evidentemente tendríamos todos abogados, y empezando de esa base, pues convencer al sector marisquero y aquícola, en este caso, de la necesidad que había de regular ese sector en un lenguaje que entendiese. Y como no ha sido así, pues la verdad es que ha creado rechazo por el temor que podía despertar y los miedos a que grandes empresas acuícolas se pudiesen hacer con el control de los bancos marisqueros que actualmente están administrando las cofradías, ¿no? Enseguida le doy la palabra también al señor Basanta, pero para volver a esa ley de acuicultura, una proposición de ley que ya se retiró 4 días antes, creo, de la manifestación. Piñeiro, yo he visto, he seguido con mucho interés que los sectores, el sector pesquero, tenía miedo que esa ley de acuicultura fuera, o sea, la cría del pescado en cautividad, lo entendían ustedes como si estuviera privatizando el mar a favor de esas grandes empresas o multinacionales que estaban aquí Asfardo diciendo. Pues sí, en cierta manera sí. Nosotros realmente, yo pertenezco a una asociación de mujeres del cerco, puedo hablarte quizás más de la problemática del cerco. Nosotros empezamos con todas estas movilizaciones al ver que no se defendía nuestro medio de vida. Es decir, nosotros hasta el 2012 vivíamos perfectamente de lo que era la pesca, hemos vivido generaciones, como decía el señor Basanta, en su familia, en la mía, por ejemplo, también, y en la de todas mis. Hasta el 2012, o sea, hasta el 2012 vivimos años. Perfectamente, muy bien del mar, como siempre se ha hecho. A partir del 2012, en 2013 se aprobó la ley esta de históricos, se cambió las cuotas que se nos asignaban, la cuota que nos asigna la Comunidad Económica Europea a España. Hasta el 2012, te digo, se repartía entre todos igual y convivíamos sin problemas. Durante 30 años ha sido así. En ese momento se aprobó esta ley histórica. Según las capturas que hubiesen obtenido los barcos en el periodo del 2002 al 2011, creo recordar, en función de las capturas que se hubiesen obtenido, cada barco se le destina una cuota. Entonces, a partir de ahí empezó a haber grandes diferencias entre barcos, es decir, barcos de unos mismos GTs, mismas características, mismo número de tripulantes, pues podían tener unas diferencias adicionales. E incluso se ha llegado a dar el caso de barcos que se han quedado sin ninguna cuota de pescado en esa ley. Recordemos que la cuota es cuando a un barco se le del mar tantos kilos o tantas toneladas de tal pescado, ¿no? Correcto, eso es una cuota. Sí. Bien. Sí, eso es la cuota. Vale. Entonces ya te digo, ahí, por ejemplo, adquisición que no tenían históricos porque no habían tenido capturas en ese periodo, se quedan en cuota cero. Barcos que de reciente adquisición que se han comprado en otros puertos tampoco tenían cuota. Entonces, esta ley, pues, diferencias entre embarcaciones, incluso ya te digo, incluso embarcaciones de las mismas características. Nosotros lo que venimos reivindicando desde ese momento es que no estamos de acuerdo con sí. En algún momento se ha dicho que nuestros representantes la firmaron. Yo te hablo como Lupe Piñeiro, como mujer de armador, que hemos tenido barco toda mi vida. Mi marido empezó con 14 años. Ya no tienen barco ahora, ¿verdad, Guadalupe? No, hace unos meses lo hemos desguazado. Fruto de esta situación que te estoy contando, la situación llegó a ser insostenible. Mi marido en depresión estuvo 1 año, en 30 y tantos años de mar ha estado de baja 2 veces, una por un accidente laboral que le rompieron las costillas una máquina y estuvo 1 semana hospitalizado y desde esas nunca más. Hace cosa de 1 año la médica le dio baja por depresión.
porque estaba saliendo al mar angustiado, se iba de casa llorando, yo me quedaba súper preocupada y es fruto de esto. O sea, si tú no tienes cuota suficiente para mantener tu empresa, sales al mar, es una incertidumbre, no sabes lo que vas a hacer, no sabes a dónde dirigirte, porque ¿qué pescas si no puedes? Si la cantidad que te dan no te da para cubrir los gastos de tu empresa. Y eso ha empezado a partir de esta ley. Antes no ocurría eso. Lo problemático es que, claro, con esta ley se ha fomentado diferencias entre barcos, como decía. Entonces, hay una parte minoritaria del sector que se siente cómoda con esta ley porque le ha favorecido, pues porque son barcos más grandes, porque podían ir a pescar al País Vasco y entonces tienen más histórico de esa época. ¿Y los barcos más pequeños son los damnificados, digamos? Los más pequeños e incluso algún grande que, por ejemplo, no cogió esas cuotas porque no iba al País Vasco o porque... Bueno, en Acerca, por ejemplo, la asociación que formamos la mayoría del sector para defendernos de esta situación, hay algún barco que sí iba, algún barco grande y con buena cota, una de las mejores, pero decidió entrar en esta asociación también pues porque se da cuenta de lo injusta de la situación y entiende, al igual que entendemos los demás, que lo más normal es que se haga una ley que permita que todos podamos vivir por igual, y a en eso iguales condiciones. Y a eso que contesta el jefe de gabinete de la Consellería do Mar, Antonio Basanta, porque sí que ha habido movimientos en los últimos días, ¿no? Usted no me va a reconocer que esa manifestación tan importante ha tenido su efecto sobre el gobierno de Feijóo, pero yo estoy casi segura de que sí. Mire, nosotros evidentemente no nos movemos por manifestaciones. Nosotros llevamos sentándonos, en este caso, como hablaba Guadalupe, con el sector del cerco desde el año, en principio desde que llegamos, desde el año 2009, y exactamente desde enero de 2014, este reparto se hace a finales de diciembre de 2013 y desde 2014 nos hemos sentado, yo creo, y hablo de memoria, pero que unas 17 o 18 veces con sus representantes, con los del cerco, directamente con los de esta asociación y también con otros representantes en conjunto. Bien es cierto que este reparto que se realiza a través de una orden del Ministerio era una demanda general de buena parte del sector, se realiza bajo su petición y precisamente es esta asociación también quien primero se muestra conforme con este reparto e incluso en algún documento requiere a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, que es en este caso quien realiza ese reparto por tener esas competencias, le requiere para que envíe la formulación de ese reparto. Y yo también me hago una pregunta. Si todos partimos de las mismas posibilidades de pesca, si todos partimos de las mismas posibilidades de acceder al recurso pesquero, ¿por qué se dan esas diferencias? Es una reflexión de que como gallego contesto a otra pregunta. ¿Diferencias? ¿Y por qué? ¿Qué teoría tienen ustedes? O sea, le pregunto al señor Fajardo o a Guadalupe. Pues no sé, es difícil de explicar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí, bien es cierto de que teníamos, cuando estaba negociando las condiciones de esa orden ministerial, se estaban, lo que la señora Guadalupe hablaba de históricos, es un reparto que se hace teniendo en cuenta los históricos en un 70%, que todo el sector está de acuerdo, aunque también hay que decir que teníamos una limitación aquí en nuestra comunidad de 6 los diarios, que eso de alguna manera pudo perjudicar o no haberse tenido en cuenta como se debiese, aunque bien es cierto que todos estaban dentro de esa misma condición, ¿no? Y decir, hacía una referencia antes de Guadalupe a que es minoritario en el sector los que abogan por mantener estas condiciones, esta orden ministerial. Lo que sí tendría que decir es que el sector no es solo el sector gallego, en el sector gallego sí sería mayoritario los que quieren cambiar este modelo o esta orden ministerial, pero es una orden ministerial que afecta a todo el Cantábrico noroeste, en donde hay 252 barcos de cerco, en Galicia son 150, pero decir tiene que 90 en Galicia, 90 embarcaciones abogan por el cambio de
desta orden ministerial, pero outros 60 abogan por continuar como estaban. Entonces, ante esta tesitura y primando lo que son las mayorías, pues la verdad es que si no tenemos unión en Galicia, difícil vamos a conseguir modificar nada a nivel de Cantábrico Noroeste. Sí, porque a mí, desde que hemos anunciado el tema, se han puesto en contacto con nuestra redacción algunos pescadores y lo que nos han dicho es que el gobierno autonómico debería defender las cuotas pesqueras, aunque este es otro asunto, las cuotas pesqueras, como por ejemplo las defienden el gobierno, el Endacari del País Vasco. No sé, ante eso, señor Basanta, de la Consellería de Mar, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes se sienten defendiendo a todos los pescadores de Galicia? Pues sí, porque en Galicia hay que recordar que tenemos 4.500 barcos. De ellos, una parte fundamental son de pesca de bajura, es una flota artesanal, cuyas capturas sobre especies con cuota no van más allá, y es un cálculo realizado en base a una estadística aportada por el propio sector, con lo cual entiendo que será correcta, que no va más allá del 15%. Y yo recuerdo que las cuotas de pesca, y sobre todo mientras Galicia ha ejercido la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, han crecido un 17%. En el caso concreto del cerco, alrededor de un 57%, entre un 57 y un 60%, dependiendo de los últimos cálculos de los intercambios de caballa con Francia. Pero ese incremento desde 2009 es, yo creo que sensible, y en esa defensa, si aportamos otros datos, como que Galicia tiene el 87% de la cuota de la flota de arrastre, que tenemos alrededor del 45% del jurel que hay en ese caladero Cantábrico Noroeste, que tenemos incluso en alguna zona el 98% de la cuota, poco más allá podemos ir, y también que en otras cuestiones, como en ese reparto, la cuota de caballa que veníamos pescando era alrededor del 21%, y hoy, con una serie de ajustes, gracias a datos que ha ido aportando el sector y la propia comunidad autónoma, hemos llegado a una proporción del 26, entre un 26 y un 27%. Yo creo que esos mismos datos hablan por sí solos, y que corregimos, y en este caso a través de la petición de Galicia y con la actuación de este ministerio, y en aquel momento el ministro Arias Cañete, siendo Carlos Domínguez secretario general de Pesca, las cuotas del cerco y de artes menores fueron corregidas en aumento con respecto a otras artes de ese caladero. Yo creo que mayor defensa se puede dar, pero tenemos que reconocer que hay otras comunidades que también pescan y que también tienen sus propios derechos. Dice Bruno Curras en Twitter que no todos los barcos pescan lo mismo todos los días, por tanto es normal que existan esas diferencias. Sandra Mezaga dice que la manifestación del mes pasado fue resultado de un descontento latente que hay en todo el sector pesquero desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, Guadalupe, no hemos hablado todavía del tema medioambiental, porque aparte de ganarse la vida, si ustedes pretenden que haya futuro para las próximas generaciones y que sea de esa forma artesanal, o sea, las grandes compañías, ¿no? Sino las miles de familias que viven de esto, habrá que también medioambientalmente cuidar de todo. Cuenta que, por ejemplo, la flota pesquera gallega se ha autorregulado desde siempre, y de hecho es la única flota en todo el territorio nacional que, para preservar precisamente y darle mayor descanso a las especies, decidió autorregularse a faenar solo 4 días semanales, mientras que el resto de las flotas de España faenaban 5. Entonces eso también entra a ocasionarnos perjuicio, por ejemplo, en el tema de los históricos. Si ahí lo que se tiene en cuenta es las cantidades pescadas, por ejemplo, nosotros hemos pescado un día a la semana más durante ese tiempo, y lo hemos hecho en beneficio de la preservación de las especies. Entonces, yo no estoy de acuerdo para nada con lo que está diciendo el señor Basanta. Ellos dicen que hay estas mejorías, yo no entiendo de tantos porcientos, yo te puedo hablar de mi experiencia. Yo, si realmente hubiese estas mejoras que él dice, ni nos hubiésemos deshecho nosotros de la empresa, ni estarían todos mis amigos, todos mis compañeros y nosotros mismos en la calle protestando el día 27 como estuvimos. El sector del mar yo creo que nunca ha tenido este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque no nos hacía falta. Ahora nos hemos echado a la calle
¿Por qué? Pues precisamente porque no entendemos estas mejoras que dice el señor Basanto, por lo menos no la vemos la gran mayoría. Habrá barcos que sí, pero en nuestro caso, por ejemplo, no. Nosotros en estos momentos con la cuota que nos corresponde es inviable mantener las empresas. Y además, con el inconveniente de que puede ser cierto lo que él dice, que se obtengan más cuotas, ¿vale? Pero es que si se reparten de la forma que se están repartiendo, esas cuotas van siempre a las mismas embarcaciones. Es fácil de entender. Un barco que ahora tiene 5, si se obtiene una mejora si se duplica la cuota, por así decirlo, tendrá 10, pero un barco que tiene 1.000 pasará a tener 2.000. Entonces, yo quiero que se entienda que nosotros lo que reivindicamos y lo que pedimos es una ley justa que nos permita vivir a todos por igual, y lo único que solicitamos es que se haga de manera que 2 barcos de unas mismas características, con unos mismos metros, unos mismos gastos, unos mismos números de tripulantes, tengan el mismo derecho, el mismo derecho a vivir y a poder mantener a su empresa y a las familias que viven de ella. Van ustedes a sentarse, señor Basanta. Está abierta la puerta de la Consellería, decía usted antes. Creo que algo parecido ha hecho también esta mañana la Consellería. Pero ¿tienen alguna cita prevista algún día de estos? Nos queda un minuto de programa. Pues sí, supongo que barajando agenda y hechas los ajustes necesarios dentro del Consejo Galego de Pesca, esa reunión tendrá lugar, y desde luego claro que tenemos la puerta abierta como la tuvimos estos 2 años, y desde luego seguiremos haciendo ofertas, alguna de las cuales se ha retomado 2 años después de ofrecerla en enero de 2014. Tuvimos que acabar llegando a un acuerdo 2 años después, no por falta de acuerdo, sino porque durante todo ese tiempo, sino porque se negaba una parte del sector tan siquiera a escucharlo, a tenerla en cuenta, con lo cual todo el diálogo del mundo, la mano tendida desde luego, y sobre todo porque aquellos que vivimos, queremos vivir el día de mañana vinculados al mar, nos encantaría que esta tierra siga siendo marinera y sobre todo que nuestras familias sigan vinculadas al mar. Bueno, pues iremos. Sí, quería hacer un inciso. Yo quiero decir que las puertas, que las puertas están abiertas, pero hay que hacer algo más que abrir las puertas, porque hemos estado 3 meses acampados delante de la sede de la Junta y ni un solo día se ha dignado a bajar nadie, ni la consellera, ni nadie a hablar con nosotros. 2 veces nos han solicitado reunión durante esos 3 meses, y 2 veces los hemos reunido. Incluso ha estado el propio presidente de la asociación con el propio presidente de la Junta de Galicia, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, lo que ocurre es que si nos reúnen, pero no nos escuchan y no intentan buscar soluciones, de nada nos vale. Señores, son las 6 de la tarde, 1 hora menos en Canarias, es tiempo de noticias, pero espero que esto fructifique y a ver si en unas semanas o en un par de meses podemos charlar de nuevo con ustedes y nos dan noticias de que se han entendido. Gracias a los 3 y buenas tardes. Muchas gracias, Adiós. Julián. Adiós. Buenas tardes.